Muchas gracias, señora presidenta. Entre los retos más importantes que tiene planteada nuestra nación en materia educativa figura la cuestión de la atención a la diversidad. Hasta la fecha, la educación tradicional partía siempre de unos parámetros estándar que se aplicaban a la generalidad de los alumnos de nuestros centros de enseñanza. Hoy somos mucho más conscientes de que no hay dos alumnos iguales, que sus capacidades y sus perspectivas son totalmente diferentes y, por tanto, si queremos promocionar una educación de calidad, hay que conseguir personalizar la educación en lo posible, adecuándola a las capacidades y condicionamiento de las personas presentes en el aula. En general, tenemos al menos un par de factores que hacen necesario un mayor esfuerzo por personalizar la educación que se imparte en los centros. Por un lado, la psicología y la pedagogía nos han descubierto nuevos campos en materias de autismo y de déficit de atención que antes eran sencillamente ignorados. Por otro lado, el debilitamiento de la institución familiar hace que se deriven hacia el mundo de la psicología clínica buena parte de la problemática que antes se encauzaba estrictamente en el ámbito de la familia. Desgraciadamente, nuestro sistema de enseñanza se encuentra muchas veces paralizado, empantanado en cuestiones ideológicas relacionadas con la ingeniería social en la que todos los partidos del consenso progre se han embarcado, como la implantación de la ideología de género o la promoción de comportamientos trans, en vez de poner el acento en estas cuestiones que consideramos mucho más necesarias para una verdadera educación de calidad. En cualquier caso, esta PNL parece desconocer dos grandes obstáculos para la puesta en marcha de lo que solicita. En primer lugar, la presencia en España de 17 sistemas educativos, que van cada uno por su cuenta. No basta con decir con la colaboración de las comunidades autónomas, como dicen en el texto, porque son esas comunidades autónomas las que tienen las competencias para hacer realidad esta PNL. En muchas de esas comunidades, incluidas las gobernadas por el partido proponente, es decir, por el Partido Popular, la cuestión de impedir el uso del español o de adoctrinar en el patriotismo local es lo único que importa. Por otro lado, los mecanismos que tienen los centros son muy limitados. Los departamentos de orientación de los centros educativos están muchas veces desbordados. A menudo sus recomendaciones son de difícil aplicación práctica por parte de los profesores, que están desbordados por el alto número de alumnos, todos diferentes, que han de ser atendidos en las aulas. En suma, salvo en el hecho de poner el punto de atención en los trastornos relacionados con el autismo, creemos que esta PNL va a tener escasa repercusión práctica, aunque desde Vox no vamos a poner ningún obstáculo para su aprobación. Nuestro partido quiere subrayar una vez más su apoyo a cualquier iniciativa que reconozca el derecho constitucional de las familias a decidir sobre cuestiones esenciales referidas a la educación de sus hijos, como por ejemplo poder escolarizarlos, si así lo deciden, en centros de educación especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo supongo que el Grupo Socialista, que no sabe analizar las causas de este malestar que hay en la escuela, pues ahora lo que hace, aparte de confundir los síntomas con la enfermedad, es algo muy tradicional en España, que es echarle la culpa al empedrado, en este caso al asfalto. Es una PNL bastante absurda porque se introduce en competencias que no son competencias ni del Ministerio de Educación ni de esta comisión, como cuestiones como el ordenamiento urbano, la regulación de espacios verdes y peatonales. Supongo que a lo mejor están ustedes pretendiendo influir en las decisiones que toman los ayuntamientos, pero en una ciudad grande, como ya ha explicado nuestro compañero de Unidas Podemos, resulta bastante difícil poder llevar a cabo todas esas peticiones que ustedes hacen. En rigor, lo que ocurre, el malestar escolar, no es resultado de que no haya espacios verdes o de que los niños no jueguen en el patio. Es resultado de una decadencia moral y política que comienza con la LOGSE, cuando ustedes devaluaron todos los componentes efectivos de la enseñanza, cuando convirtieron la enseñanza en prácticamente asistencial. Y además esto concurre con algo que ya señalaba el sociólogo James Petras en el famoso informe Petras de los años 90, cuando señalaba que la corrupción socialista y sus políticas neoliberales habían hecho que las generaciones de españoles se enfrentaran entre sí. Esto fue un claro ataque a la familia. En la actualidad, el acoso escolar, los suicidios, por cierto, el último de ellos en una escuela catalana, en donde la causa del acoso o una de esas causas fue que estas niñas argentinas no hablaban bien catalán, son el resultado de las políticas que ustedes están
imponiendo en la educación española. Y ustedes quieren solucionar esto poniendo aparcamientos con bicis, para bicis y patines, poniendo sombras en los patios, cosa que está muy bien. Yo soy de Murcia y sé valorar el poder de una sombra. Y hablan también de la proximidad al centro, pero oiga, pero si la proximidad al centro ya es un criterio de admisión de alumnos en los centros escolares, si eso ya está contemplado, si una familia, lógicamente lo que quiere hacer es llevar a sus hijos al centro más próximo, pero es que resulta que esto es incompatible con la LOMLOE, porque ustedes en la LOMLOE decidieron que los alumnos con necesidades educativas los iban a repartir por los diferentes colegios para que no estuvieran solo en un sitio. Es que ustedes se contradicen. Yo entiendo que andan ustedes mareados, que no saben cómo detener este tsunami de malestar que han generado en la juventud española sin expectativas de trabajo, una juventud que está a la cola en cuanto a los índices de empleo de Europa y que no puede formar una familia porque es imposible que la juventud española pueda acceder a una vivienda digna, pueda casarse, se mantienen con los padres hasta cumplir los 30 y tantos, y todo esto naturalmente que genera malestar. Y ustedes quieren detener este tsunami de malestar colocando tiritas. Primero hacen la herida y después ponen la tirita. Vamos a votar en contra. Buenas tardes, señorías. Nuestros alumnos se encaminan hacia un entorno laboral y social donde, sin duda, el desarrollo de las capacidades asociadas a la inteligencia emocional es cada día más determinante. Sin embargo, no se puede plantear el desarrollo de estas capacidades en lugar de o en contraposición de la adquisición de conocimiento, pues la adquisición de estas debe realizarse de forma integrada, al tiempo que se imparte el conocimiento, al tiempo que se convive, al tiempo que se trabaja. Una de las competencias de la inteligencia emocional es el conocimiento de uno mismo y este está ligado al autodistanciamiento, es decir, a la capacidad de tomar distancia de lo que uno piensa y de lo que hace, para evitar quedarse pegado al ego o a nuestra propia opinión o punto de vista. El autodistanciamiento lo que nos permite, en definitiva, es trascendernos. La autoconciencia y la trascendencia son las capacidades más genuinas que nos caracterizan como seres humanos y que nos distinguen del animal. Si ustedes, legisladores, profundizaran honestamente más en esta capacidad humana esencial, nos hubieran ahorrado muchas de las leyes recientes que tienden a borrarnos como personas, diluir nuestra naturaleza sexuada e igualarnos a los animales. También hoy vale la pena hablar de la empatía. Esa capacidad que no consiste solo en reconocer las emociones ajenas, sino que incluye también la dimensión cognitiva. Consiste en conocer al otro como otro, y aceptar esa diferencia implica salir de la propia estructura personal y psicológica y, en su caso, ideológica. Reducir nuestro ser personal a las meras emociones, que ni siquiera distinguen bien en la PNL adecuadamente de los sentimientos, supone devaluar significativamente nuestra naturaleza esencial. También hablan en la PNL de generar experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas. Oiga, estas experiencias a veces se dan, pero no siempre. Todos sabemos que esas experiencias no siempre se dan y no por ello carecen de validez, sino que se lo pregunten a los opositores, a los estudiantes que se preparan para la selectividad o a cualquier estudiante que debe enfrentarse a una materia que por razones diversas le resulta difícil. Sencillamente, el bien al que apunta convierte el esfuerzo en algo que vale la pena acometer. Está más relacionado con el desarrollo de los buenos hábitos y la adquisición de virtudes. Pero ustedes, al denigrar el esfuerzo y la virtud, apuntan a un ser humano blandito, esclavo de sus deseos cambiantes y desconectado de su ser personal. Y es que el problema mayor que ustedes tienen con la inteligencia emocional es el reduccionismo, porque la acaban convirtiendo en una manipulación afectiva e ideológica de nuestros alumnos, bajo etiquetas de tolerancia, empatía y buenismo. A ustedes, a la hora de legislar, les falta mucha empatía para comprender que la sensibilidad y la inocencia de la mayor parte de los niños resulta vulnerada cuando los acribillan de forma indiscriminada con una información desmedida y descontrolada de contenidos sexuales. Ustedes proponen educación sexual para acabar con los abusos a menores, describiéndoles y explicándoles con detalle lo que es intolerable que nadie les haga. Y así
abren la puerta a la corrupción de menores. Es decir, el remedio que proponen es semilla de nuevos casos de abusos. Lo que necesitan nuestros alumnos, señorías, es adquirir conocimientos de la mano de una buena formación antropológica que integre competencias emocionales, apuntando siempre a la adquisición de virtudes. Y eso no es lo que ustedes proponen. Buenas tardes, señorías. Que las lenguas son riqueza cultural, naturalmente nadie lo discute. Yo misma hablo unas cuantas lenguas y estoy encantada de conocer distintas lenguas, algunas cooficiales. Pero España no es un Estado plurinacional, como se menciona en la exposición de motivos. España, como todos sabemos, y así lo dice la Constitución, es una sola nación, indisoluble, rica en su diversidad cultural, gracias a las distintas regiones que la componen. Pero centrándonos en esta propuesta no de ley que trae el grupo de Podemos y centrándonos en uno de los argumentos estrella que aducen, que es el de la movilidad laboral, justamente, que es precisamente uno de los temas que hemos denunciado repetidamente como discriminatorio. Cualquier español debería poder trabajar en cualquier lugar de España sin necesidad de aprender la lengua cooficial de las distintas regiones. Porque precisamente la lengua propia de todos es el español y es la lengua de unidad, la lengua de la concordia, la lengua que nos une a todos. Lo contrario, luchar por cualquier cosa que vaya en contra de eso es discriminatorio y últimamente ya fuente de fraudes. Ejemplos hay a montones. Uno tira de la hemeroteca y me estaría aquí una hora hablando. Se acabó el chollo de los exámenes fáciles de catalán en Madrid. Muchos aspirantes a funcionarios de Baleares preferían coger un avión para examinarse en la capital porque el título era más accesible. Ahora se les prohíbe. Por otro lado, Baleares exigirá saber hablar catalán a personal médico y de enfermería. Más. Bueno, una enfermera expedientada en el Valle Brón por criticar que el catalán sea un requisito para opositar. Y es un tema que se arrastra desde hace años, porque si nos vamos al País Vasco, la exigencia del euskera agrava la falta de médicos en el País Vasco. En la oposición puntúa casi tanto el idioma como todos los méritos científicos, y esto es de 2007. Y, en fin, podríamos seguir, bueno, y también podríamos mencionar 2020. La Coordinadora de Normalización Lingüística de Galicia considera que el hablar español sería ir contra los gallegos. Oiga, si esto es concordia y unidad y no fomentar el odio entre españoles, que me lo expliquen. En fin, pero es que la propuesta no de ley no acaba ahí, porque es que mencionan el paro, como si esto fuera a combatir el paro. Pero, hombre, señorías, si es justo lo contrario, eso no es un argumento a favor, eso es un argumento en contra, porque precisamente cuando uno cambia de región es porque está buscando trabajo porque no lo encuentra donde vive. ¿Y dónde va a ir? Pues no, donde hay una lengua oficial no hay, porque todos son trabas e impedimentos para encontrar trabajo. En fin, hay poco más que decir, porque esto es imposición lingüística pura y dura para el que logre aprender la lengua y es exclusión lingüística y laboral para el que no lo logre. Sinceramente, señorías, creo que deberíamos estar más ocupados en que nuestros alumnos conozcan más las distintas lenguas extranjeras, se puedan abrir paso laboralmente y podamos también atraer a empresas extranjeras que vengan aquí y no obligar a nadie, no obligar, sí motivar, sí potenciar desde las distintas regiones la diversidad cultural que nos enriquece a todos, pero no se debe imponer como se está haciendo, porque eso es causa de división entre españoles. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero recordar que cuando en 2010 nos recortaron el sueldo a los profesores cerca de un 8%, no había un gobierno del Partido Popular, había un gobierno del PSOE, y me gustaría que dejaran de echar ese tipo de frases, porque son simplemente falsas. El mayor recorte que ha habido nunca jamás a los funcionarios en este país lo protagonizó el PSOE, y muchos de ustedes estaban ya aquí para votar eso.
En segundo lugar, consideramos que no se puede estar en contra de una propuesta que busque mejorar cosas como comedores escolares, como libros, material didáctico, transporte escolar de zonas rurales y, salvo que haya un grave defecto en la técnica legislativa de la propuesta, debe ser apoyada, razón por la cual nosotros vamos a votar a favor. Sin embargo, debo decir que cuando se traspasaron las competencias de sanidad y de educación a las comunidades autónomas, se estaba abriendo la puerta a graves desigualdades entre los españoles, graves desigualdades que estamos viviendo hoy. Hace unos días, todos los grupos que hay ahora mismo en la sala votaron a favor de los conciertos vasco y navarro, conciertos que han consagrado una desigualdad tremenda entre los alumnos de las diferentes comunidades. Un alumno vasco recibe 4.174 euros anuales para su formación. Uno navarro, 3.607. En la comunidad del señor proponente, en Castilla-La Mancha, son 2.511 euros al año. Y es aún peor en la mía, en la comunidad andaluza de la que vengo. Mis hijos tienen 2.209 euros anuales. O sea, más o menos la mitad de lo que tenemos en País Vasco o Navarra. Estas desigualdades entre la financiación recibida por alumno y año están reflejadas en el informe de gasto público en educación, con datos del curso 2020-2021, publicado por el INE en noviembre de 2022. Son datos oficiales, lo que les estoy ofreciendo aquí. Es evidente que, aunque lo que se proponga sea justo, sea adecuado, es una tirita en una hemorragia. Esto es un parche en una situación de desigualdad flagrante entre los ciudadanos en España, que es algo que todo el mundo debería estar intentando combatir, pero que, por desgracia, ya digo, hace unos días se firmó por parte de todos los grupos de la Cámara el apoyo a esos dos conciertos que crean a españoles de primera y de segunda, especialmente en sanidad y en educación. Por tanto, vamos a apoyar esta propuesta del Partido Popular, que nos parece insuficiente, pero que, dada la situación actual y hasta que se pueda dar un gobierno en el que Vox tenga influencia decisiva, tendremos que conformarnos con ello hasta ese momento. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Nos encontramos con una PNL bastante curiosa en la que se plantea algo muy elemental y evidente. Como todos sabemos, las alergias que se pueden producir en el ámbito escolar son un problema que en la mayoría de las ocasiones produce molestias más o menos llevaderas, pero que en casos extremos puede producir un shock anafiláctico de trágicas consecuencias. Por tanto, es absolutamente necesario prevenirlas, como ya hacen de forma generalizada la inmensa mayoría de nuestros centros docentes. 3 son los supuestos contemplados en la exposición de motivos, aunque con no demasiado rigor sistemático. Por un lado, tenemos las alergias alimentarias, que sobre todo son competencia de los servicios de restauración y comedor que tienen muchos centros de enseñanza y que ya tienen presentes este tipo de protocolos de prevención y tratamiento de alergias. Efectivamente, causa extrañeza el hecho de que en el mundo civilizado este tipo de trastornos no haga más que aumentar. Y no sabemos si es porque ahora se diagnostican más o hay alguna razón adicional para su mayor incidencia. En cualquier caso, vemos un poco traído por los pelos la cuestión del bullying o acoso escolar a cuenta de esta cuestión de las alergias. En Vox nos consta que la lucha contra esta lacra de acoso escolar es tarea esencial en el día a día de nuestro centro. La PNL alude también a las alergias relacionadas con himenópteros, que ciertamente pueden ser graves, pero que no se limitan a los insectos mencionados, sino que son extensibles a otro tipo de artrópodos o de pequeños animales. Pero quizás las alergias más específicas del ámbito escolar son las que se pueden plantear a sustancias que se usan de forma excepcional en los laboratorios o en talleres o en material utilizado de manera eventual para prácticas artísticas o deportivas. Estas alergias serían por lo general más imprevistas y difíciles de prevenir y serían aquellas sobre las que los equipos directivos de los centros tendrían una mayor responsabilidad. Por tanto, entendemos que es necesario dotar a los centros docentes de protocolos y recursos eficaces que prevengan todo tipo de alergias y supongan una respuesta rápida y eficaz. Y sobre todo, ahora que parece que los partidos que nos gobiernan están decididos
a sustituir alimentos como la carne por otros, como por ejemplo los grillos y las cucarachas, como propone la Agenda 2030. Señorías, la crítica que les hacemos es la que exponemos siempre, que el sistema escolar español está atomizado con 17 minisistemas, en el que cada uno va a su conveniencia. Todo sería mucho más operativo y sencillo si esta cuestión técnica se pudiera resolver con unas instrucciones comunes en toda España. Como ya saben sus señorías, Vox apuesta por un modelo único en materia de sanidad y educación para toda nuestra nación que garantice realmente las oportunidades para todos los españoles. Muchas gracias.